Nunca imaginé que el dolor más profundo de mi vida llegaría en forma de sopa hirviendo estrellándose contra mi rostro. Tampoco imaginé que mi propio hijo, el niño que cargué en mi vientre durante 9 meses, el que crié sola después de que su padre nos abandonara, sería quien tomaría el lado de ella. De mi nuera. De la mujer que acababa de quemarme la cara mientras gritaba que yo me lo merecía. Me llamo Carmen. Tengo 52 años. Y esta es la historia de cómo perdí a mi hijo por defender mi dignidad. Todo comenzó 3 años atrás, cuando Rodrigo me dijo que había conocido a alguien especial. Recuerdo ese día con claridad. Era domingo por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando su pozole favorito, ese que siempre le hacía cuando venía a visitarme. El aroma del chile guajillo llenaba toda la casa, mezclándose con el olor del orégano fresco que había comprado en el mercado esa mañana. Rodrigo entró por la puerta con esa sonrisa que conocía tan bien. La misma sonrisa que tenía cuando era niño y había hecho algo que lo emocionaba profundamente. Sus ojos brillaban de una manera especial. Mamá, me dijo mientras se sentaba en la mesa de la cocina, ese mismo lugar donde habíamos desayunado juntos durante 25 años, conocí a alguien. Se llama Daniela. Y creo que es la indicada. Mi corazón dio un vuelco. No de alegría, aunque intenté convencerme de que sí. Fue algo más complejo. Una mezcla de felicidad por ver a mi hijo enamorado y un miedo inexplicable que no pude identificar en ese momento. Como madre soltera, Rodrigo había sido mi mundo entero. Mi compañero. Mi razón para levantarme cada mañana durante todos esos años difíciles. ¡Qué maravilloso, hijo!, le dije, secándome las manos en el delantal. Cuéntame de ella. Rodrigo habló durante casi 1 hora. Daniela era arquitecta, 2 años menor que él. La había conocido en un congreso de su trabajo. Era inteligente, ambiciosa, segura de sí misma. Venía de una familia acomodada de Guadalajara. Su padre era empresario y su madre, según Rodrigo, era una mujer muy elegante y educada. Debía haber prestado más atención a ese comentario. Debía haber notado el énfasis en la palabra educada, como si fuera una cualidad extraordinaria que necesitaba ser resaltada. Pero no lo hice. Estaba demasiado concentrada en la felicidad de mi hijo. La conocí 2 semanas después. Rodrigo organizó una cena en mi casa. Yo preparé mole, arroz, frijoles refritos. Puse la mesa con el mantel bordado que mi madre me había regalado antes de morir. Saqué la vajilla buena, esa que solo usaba en ocasiones especiales. Daniela llegó puntual, eso debo reconocerlo. Vestía un traje sastre color beige, tacones altos, el cabello perfectamente liso cayendo sobre sus hombros. Traía un ramo de flores blancas que me entregó con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Mucho gusto, señora Carmen, dijo con una voz suave pero controlada. Rodrigo me ha contado mucho sobre usted. El gusto es mío, Daniela. Pasa, pasa. La casa es sencilla, pero es con mucho cariño. Vi algo cruzar por su rostro en ese momento. Fue apenas un segundo. Un destello casi imperceptible. Sus ojos recorrieron la sala, la cocina visible desde la entrada, los muebles que había comprado de segunda mano y restaurado con mis propias manos. No dijo nada, pero su expresión habló por ella. Durante la cena, Daniela fue educada. Respondía a mis preguntas con cortesía, aunque con respuestas cortas. Comentó que el mole estaba interesante, con un tono que no supe interpretar si era un cumplido o una crítica velada. Habló poco de ella misma, pero mucho sobre sus viajes a Europa, sobre la casa de su familia en la playa, sobre su maestría en el extranjero. Rodrigo la miraba embelesado. Cada palabra que ella decía parecía fascinarlo. Y yo, sentada del otro lado de la mesa,
Comencé a sentir una distancia que no había estado ahí antes. Una grieta invisible que empezaba a formarse entre mi hijo y yo. Después de esa noche, las visitas de Rodrigo comenzaron a espaciarse. Antes venía cada domingo sin falta. Luego fue cada 15 días. Después, una vez al mes. Siempre con una excusa razonable: trabajo, compromisos con Daniela, cansancio. Yo no dije nada. No quería ser esa madre. La que se aferra. La que no deja crecer a su hijo. Así que guardé silencio y esperé, confiando en que nuestra relación era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir cualquier cambio. Qué equivocada estaba. Los meses pasaron y la distancia con Rodrigo se hizo más evidente. Nuestras conversaciones telefónicas, que antes duraban horas, se redujeron a llamadas breves de 5 minutos. Siempre con prisa. Siempre con algo más importante que hacer. Mamá, te llamo después, estoy en una reunión. Mamá, ahora no puedo, Daniela y yo vamos saliendo. Mamá, hablamos luego, ¿sí? Yo asentía aunque él no pudiera verme. Colgaba el teléfono y me quedaba mirando la pantalla, sintiendo un vacío en el pecho que crecía día con día. Mi vida había sido siempre sencilla. Trabajaba como secretaria en una escuela primaria. No ganaba mucho, pero era suficiente para vivir con dignidad. Mi casa, aunque pequeña, estaba siempre limpia y ordenada. Cada peso que ganaba lo había invertido en Rodrigo, en su educación, en sus libros, en su universidad. Había rechazado oportunidades de rehacer mi vida con otras personas porque no quería que mi hijo creciera con un padrastro que tal vez no lo trataría bien. Rodrigo era mi proyecto de vida. Mi orgullo. Y lo había logrado. Se había graduado como ingeniero civil con honores. Tenía un buen trabajo. Era un hombre de bien. O eso creía yo. La propuesta de matrimonio llegó al año y medio de noviazgo. Rodrigo me lo dijo por teléfono. Ni siquiera vino a decírmelo en persona. Mamá, le propuse matrimonio a Daniela. Dijo que sí. Estamos muy felices. Traté de que mi voz sonara alegre. ¡Qué maravilla, hijo! ¡Felicidades! ¿Cuándo planean casarse? En 6 meses. Queremos una boda pequeña, íntima. Ya sabes cómo es Daniela, le gusta todo muy elegante y organizado. Claro, hijo. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Mamá, sobre eso. Daniela y su mamá ya están organizando todo. Ya tienen el lugar, el banquete, todo. Ellos están cubriendo los gastos. Sentí una punzada en el pecho. Ah. Entiendo. Bueno, si necesitan ayuda con algo, aunque sea pequeño, con mucho gusto. No te preocupes, mamá. Todo está controlado. Te aviso los detalles más adelante. Colgó rápido. Yo me quedé sentada en mi sala, con el teléfono aún en la mano, sintiendo que acababan de excluirme del momento más importante en la vida de mi hijo. Las semanas previas a la boda fueron una tortura silenciosa. Rodrigo apenas me llamaba. Cuando lo hacía, era para darme información básica, la fecha, la hora, el lugar. Nada más. No me preguntó mi opinión sobre nada. No me invitó a conocer el lugar. No hubo esa complicidad que yo había imaginado que tendríamos en este momento. Recuerdo una tarde en que me atreví a llamarle. Había visto un vestido hermoso en una tienda del centro, color azul marino, elegante pero no ostentoso. Pensé que sería perfecto para la boda de mi hijo. Rodrigo, vi un vestido precioso para la boda. ¿Crees que puedas acompañarme a verlo? Me gustaría tu opinión. Mamá, estoy ocupado. Además,
La mamá de Daniela ya organizó con las mamás de las damas de honor todo el tema de los colores y el dress code. Creo que te envió un mensaje con las indicaciones. ¿Un mensaje? No he recibido nada. Revisa tu WhatsApp. Tiene que estar ahí. Busqué en mi teléfono. Efectivamente, había un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Señora Carmen, soy Patricia, madre de Daniela. Para la boda, el código de vestimenta es formal elegante. Los colores permitidos para las invitadas son tonos pasteles o neutrales. Favor de evitar negro, rojo o blanco. Saludos. Leí el mensaje 3 veces. Era frío. Impersonal. Como si fuera una circular enviada a cualquier invitado. No había un saludo cálido. No había una invitación a conocernos mejor. Solo instrucciones. Le envié una respuesta cortés, agradeciendo la información. Nunca recibí respuesta. Compré el vestido azul marino de todas formas. Era mi dinero, mi elección. Y dentro de las reglas que me habían impuesto. El día de la boda llegó finalmente. Me arreglé con esmero en mi casa. Me puse el vestido, me maquillé con cuidado, me recogí el cabello en un chombo elegante. Me miré al espejo y vi a una mujer de 50 años que había trabajado toda su vida, que tenía algunas arrugas marcadas por el cansancio y las preocupaciones, pero que aún conservaba su dignidad. El lugar de la boda era impresionante. Un jardín enorme en las afueras de la ciudad, con fuentes de agua, arreglos florales que debían haber costado una fortuna, mesas decoradas con un gusto exquisito. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Me sentí fuera de lugar desde el momento en que llegué. Los invitados eran en su mayoría gente de la familia de Daniela. Reconocí a pocas personas del lado de Rodrigo. Todos vestían con una elegancia que hacía que mi vestido azul marino, que tanto me había gustado en la tienda, se viera modesto y simple. Busqué mi lugar en las mesas. Encontré mi nombre en una tarjeta. Estaba en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal. Junto a mí estaban sentados algunos primos lejanos de Rodrigo que apenas conocía y 2 compañeros de trabajo de mi hijo que tampoco parecían muy entusiasmados con su ubicación. No estaba sentada con la familia cercana. No estaba cerca del novio. Estaba relegada como una invitada más. Tragué saliva y tomé asiento. No iba a ser un escándalo. Era el día de mi hijo. No permitiría que mi orgullo herido arruinara su felicidad. La ceremonia fue hermosa. Rodrigo lucía guapísimo con su traje. Daniela estaba radiante en su vestido de novia. Cuando se dijeron el sí, sentí lágrimas rodar por mis mejillas. Pero no eran solo lágrimas de felicidad. Había tristeza mezclada ahí. La sensación de estar perdiendo a mi hijo de una manera que no había anticipado. Durante la recepción, intenté acercarme a Rodrigo varias veces. Pero siempre estaba rodeado de gente. De los amigos de Daniela. De los familiares de ella. De sus compañeros de trabajo. Cada vez que lograba estar cerca, alguien más lo jalaba para una foto o para saludarlo. Finalmente, logré un momento a solas con él, cerca de la pista de baile. Rodrigo, mi amor, todo está precioso. Estoy muy feliz por ti. Él me abrazó rápido, casi con prisa. Gracias, mamá. Me da gusto que estés aquí. Hijo, yo quería preguntarte, ¿cuándo van a visitarme? Me gustaría prepararles una cena, como antes. Para que Daniela y yo podamos conocernos mejor. Rodrigo desvió la mirada. Mamá, vamos a estar muy ocupados. Ya sabes, acomodándonos en el departamento nuevo, el trabajo. Ya veremos. Pero hijo. Rodrigo, necesito hablar contigo,
interrumpió una voz detrás de mí. Era Patricia, la madre de Daniela. Vestía un traje color champaña que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus joyas brillaban con cada movimiento. Mi hijo se alejó de mí inmediatamente. Claro, Patricia, dime. Me quedé ahí parada, a medio abrazo, viendo cómo mi hijo se iba con su suegra sin siquiera despedirse de mí. Sin terminar nuestra conversación. Regresé a mi mesa sintiendo un nudo en la garganta. El resto de la noche pasó en una nebulosa. Comí sin saborear la comida. Aplaudí cuando había que aplaudir. Sonreí cuando alguien me miraba. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. Cuando llegó el momento del baile de la madre con el novio, esperé. Esta era mi oportunidad. El momento en que todas las miradas estarían sobre nosotros, en que Rodrigo y yo compartiríamos aunque fuera 3 minutos de conexión. El DJ anunció la pieza. Y ahora, el novio bailará con su madre. Me paré de mi silla, alisándome el vestido. Caminé hacia la pista de baile donde Rodrigo ya estaba esperando. Pero cuando llegué ahí, vi algo que me dejó helada. Daniela estaba hablando con él, muy cerca de su oído. Rodrigo asentía. Luego, mi hijo tomó el micrófono. Perdón, una corrección, dijo con una sonrisa incómoda. Voy a bailar con las 2 madres al mismo tiempo. Para que sea justo. Escuché algunos murmullos en el salón. Patricia ya estaba caminando hacia la pista con una sonrisa triunfante. Se colocó del lado derecho de Rodrigo. Yo me quedé del lado izquierdo. La música comenzó. Una canción suave, romántica. Mientras bailábamos, yo intentaba sostener la mirada de mi hijo, pero él miraba hacia todos lados menos hacia mí. Patricia hablaba todo el tiempo, haciendo comentarios que yo apenas escuchaba por encima de la música. Rodrigo le respondía, se reía con ella. Yo era solo un cuerpo presente. Una obligación que había que cumplir. Cuando la canción terminó, Rodrigo besó la mejilla de Patricia primero. Luego se volteó hacia mí y me dio un abrazo rápido, casi mecánico. Gracias por venir, mamá, me susurró. Como si fuera una invitada cualquiera. Me fui de la boda temprano. Nadie notó mi ausencia. Tomé un taxi de regreso a mi casa y lloré todo el camino. El conductor me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo era emoción de la boda de mi hijo. Él no insistió. Esa noche, sola en mi casa, en la misma sala donde Rodrigo había crecido, donde habíamos visto películas juntos los viernes por la noche, donde él había estudiado para sus exámenes mientras yo le preparaba café, me pregunté qué había hecho mal. ¿En qué momento había perdido a mi hijo? Los primeros meses después de la boda, Rodrigo desapareció casi por completo. Ya no llamaba. Ya no visitaba. Yo intenté comunicarme varias veces, pero siempre recibía respuestas cortantes. Estoy ocupado, mamá. Ahora no puedo, mamá. Luego te marco, mamá. Pero nunca marcaba. Pasaron 3 meses sin verlo. 3 meses en los que cada domingo me sentaba sola a comer, mirando la silla vacía donde mi hijo solía sentarse. 3 meses en los que el teléfono se convirtió en mi peor enemigo, porque cada vez que lo miraba, esperando una llamada que nunca llegaba, sentía como se me partía el corazón un poco más. Fue mi vecina, doña Lucía, quien me convenció de ir a buscarlos. Carmen, no puedes seguir así, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Es tu hijo. Ve a su casa. Toca la puerta. No dejes que el orgullo te impida verlo. Tenía razón. El orgullo no iba a devolverme a mi hijo. Conseguí la dirección de su departamento nuevo.
Rodrigo me la había mandado por mensaje semanas atrás, pero nunca me había invitado formalmente. Decidí que iría un sábado por la mañana. Llevaría comida. Nada elaborado, solo unos tamales que había comprado en el mercado y pan dulce fresco. El edificio era moderno, elegante. Muy diferente a mi pequeña casa. Toqué el timbre del departamento. Esperé. Nadie contestó. Toqué de nuevo. Finalmente, escuché la voz de Daniela a través del intercomunicador. ¿Quién es? Daniela, soy yo, Carmen. La mamá de Rodrigo. Venía a visitarlos. Traje tamales. Hubo un silencio largo. Tan largo que pensé que había cortado la comunicación. No avisaste que venías, dijo finalmente. Su voz sonaba molesta. Lo sé, discúlpame. Pero es que hace tanto que no veo a Rodrigo y pensé. Estamos ocupados. Solo será un momento. Por favor, Daniela. Solo quiero ver a mi hijo. Otro silencio. Luego, el zumbido de la puerta abriéndose. Subí en el elevador con el corazón latiéndome fuerte. Cuando llegué a su piso, la puerta del departamento estaba entreabierta. Entré con cuidado. ¿Daniela? ¿Rodrigo? Daniela apareció desde la cocina. Vestía ropa deportiva, el cabello recogido en una coleta. Me miró de arriba abajo con una expresión que no pude descifrar. Pasa, dijo sin calidez. El departamento era hermoso. Amplio, moderno, decorado con un gusto impecable. Nada de lo que veía tenía el estilo de mi hijo. Todo era Daniela. ¿Está Rodrigo? Salió a correr. Va a tardar. Ah. Bueno, puedo esperarlo. O si quieres dejo esto y... Siéntate, me interrumpió Daniela, señalando el sofá. No fue una invitación. Fue una orden. Me senté en la orilla del sofá, sosteniendo la bolsa con los tamales en mi regazo. Daniela se sentó en un sillón frente a mí, cruzando las piernas. Me miraba con una intensidad que me ponía nerviosa. Carmen, tenemos que hablar, dijo finalmente. Sí, claro. Dime. Creo que es importante que entiendas algo. Rodrigo y yo estamos construyendo una vida juntos. Una vida nueva. Y para que eso funcione, necesitamos nuestro espacio. Por supuesto. Yo entiendo eso, Daniela. No vengo a molestar. Solo quería. Déjame terminar, me cortó. Su voz se había vuelto más dura. Rodrigo ha cambiado mucho desde que me conoció. Ha madurado. Ya no es ese niño que necesita que su mamá esté detrás de él todo el tiempo. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Yo nunca he estado detrás de él. Solo he sido su madre. Una madre que no sabe cuándo soltar. Rodrigo me ha contado cómo siempre lo sobreprotegiste, como nunca tuviste tu propia vida. Eso no es sano, Carmen. Las lágrimas comenzaron a picarme en los ojos, pero me negué a llorar frente a ella. Yo sacrifiqué todo por mi hijo. Todo. Para que él tuviera una buena vida, una educación. Y ahí está el problema, dijo Daniela, inclinándose hacia adelante. ¿Qué crees que él te debe algo por eso? Pero nadie le pidió que naciera sola, Carmen. Esas fueron tus decisiones. No las de Rodrigo. Sus palabras fueron como cuchillos enterrándose en mi pecho. Me quedé sin aire. Sin palabras. ¿Cómo podía decirme algo así? ¿Cómo se atrevía a minimizar todos esos años de sacrificio, de noches sin dormir, de comidas que yo no probaba para que mi hijo tuviera suficiente? Daniela, yo nunca le he pedido nada a Rodrigo.
Jamás. Solo quiero verlo de vez en cuando. Ser parte de su vida. Y eso es exactamente lo que tienes que entender. Tú ya fuiste parte de su vida. Ahora es mi turno. Rodrigo necesita concentrarse en nosotros, en nuestro matrimonio, en la familia que vamos a construir. No puede estar dividido entre dos mundos. Yo no le pido que elija. Pero lo haces. Cada vez que llamas, cada vez que apareces sin avisar, estás presionándolo. Y eso nos afecta a nosotros. Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero me obligué a sostenerme firme. Creo que mejor me voy. Creo que es lo mejor, respondió Daniela sin moverse del sillón. Y Carmen, una cosa más. Sería mejor que de ahora en adelante, si quieres ver a Rodrigo, me avises con anticipación. Para coordinarnos. Para que no haya estas sorpresas incómodas. ¿Tengo que pedirte permiso para ver a mi propio hijo? No es permiso. Es cortesía. Es respetar nuestro espacio. Dejé la bolsa con los tamales sobre la mesa de centro. Ya no quería llevarles nada. Ya no quería estar ahí ni un segundo más. Salí del departamento sin despedirme. En el elevador, finalmente dejé que las lágrimas rodaran. Para cuando llegué a la planta baja, estaba sollozando. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Daniela daban vueltas en mi cabeza una y otra vez. Nadie le pidió que naciera sola. Ya fuiste parte de su vida. ¿Estás presionándolo? ¿Era cierto? ¿Había sido yo una madre sobreprotectora? ¿Había cometido el error de hacer de Rodrigo el centro de mi universo? Pero incluso si eso fuera verdad, ¿merecía ser borrada de su vida así? ¿Sin explicación? ¿Sin consideración? Pasaron 2 semanas más. No llamé a Rodrigo. No lo busqué. Esperé a que él diera el primer paso. Que me demostrara que todavía le importaba su madre. Pero el teléfono nunca sonó. Fue doña Lucía quien me dio la noticia. Llegó a mi casa una tarde, agitada, con su celular en la mano. Carmen, tienes que ver esto, me dijo, entrando a mi sala sin esperar invitación. Me mostró su teléfono. Era una publicación de Facebook. De Daniela. Una foto de ella con un vestido ajustado, de lado, mostrando una pequeña pancita apenas visible. El texto decía, el mejor regalo está en camino. Rodrigo y yo estamos esperando a nuestro primer bebé. La foto tenía cientos de likes. Cientos de comentarios felicitándolos. Me quedé mirando la pantalla, congelada. Iba a ser abuela. Mi hijo iba a ser padre. Y me había enterado por Facebook. Como cualquier extraño. Carmen, ¿estás bien?, preguntó doña Lucía, tocando mi hombro. No estaba bien. No estaba nada bien. Pero asentí de todas formas. Sí. Solo, es una sorpresa. ¿No te había dicho Rodrigo? Negué con la cabeza, sin poder hablar. Doña Lucía me abrazó. Y ahí, en los brazos de mi vecina, me permití llorar todo lo que había estado guardando. La humillación. La tristeza. La rabia. El dolor de sentirme invisible para mi propio hijo. Esperé 3 días antes de marcarle a Rodrigo. 3 días en los que ensayé 1000 veces qué decirle. Cómo decirle que me había dolido enterarme así. Cómo explicarle que merecía haber sido la primera en saber. Cuando finalmente marqué, contestó al 5.º timbrazo. Mamá. Rodrigo, vi la publicación. Felicidades. Van a ser papás. Hubo un silencio incómodo. Ah, sí. Gracias. Queríamos decírtelo, pero han sido días muy ocupados.
Hijo, ¿tan ocupados que no podías llamar a tu madre para darle una noticia así? Me enteré por Facebook, Rodrigo. Por Facebook. Mamá, por favor, no empieces. ¿Que no empiece? ¿Qué es lo que no debo empezar? ¿A sentirme dolida? ¿A extrañarte? ¿A preguntarme qué hice mal para que me trates como si fuera una desconocida? Mamá, eres tú la que está haciendo esto más difícil. Daniela me dijo que fuiste al departamento sin avisar. Que la incomodaste. ¿Qué la incomodé? Rodrigo, soy tu madre. Fui a llevarte comida. A verte. ¿Desde cuándo eso es un crimen? No es un crimen, pero tienes que entender que ya no puedes hacer lo que hacías antes. Tengo una esposa. Tengo una vida diferente. ¿Y en esa vida diferente ya no hay lugar para mí? Otro silencio. Este fue peor que el anterior. Porque en ese silencio encontré mi respuesta. Mamá, no es eso. Solo, necesito que respetes nuestro espacio. Daniela está embarazada. Está sensible. No quiero que haya conflictos. Yo no estoy buscando conflictos. Solo quiero ser parte de la vida de mi hijo. De mi nieto. Y lo serás. A su tiempo. Cuando las cosas se calmen. Cuando Daniela se sienta más cómoda. ¿Cuándo Daniela se sienta cómoda? ¿Y yo qué? ¿Mis sentimientos no importan? Mamá, por favor. No hagas esto más difícil. Está bien, Rodrigo. No quiero molestarte más. Cuídate. Cuida a tu esposa. Y felicidades por el bebé. Colgué antes de que él pudiera responder. Antes de que pudiera escucharme llorar. Los siguientes meses fueron los más solitarios de mi vida. Navidad llegó y pasó sin una visita de Rodrigo. Año Nuevo lo mismo. Mi cumpleaños número 53 lo pasé sola, con un pastelito que me compré en la panadería de la esquina. Rodrigo me mandaba mensajes esporádicos. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Todo bien por acá. Mensajes genéricos, fríos, que respondía con la misma distancia. En abril, nació el bebé. Una niña. Se llamaba Sofía. Me enteré, otra vez, por Facebook. Esta vez ni siquiera lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Le mandé un mensaje a Rodrigo, felicidades por Sofía. Es hermosa. Que Dios las bendiga. Me respondió horas después, gracias, mamá. Nada más. Solo eso. Pasaron 3 meses más. 3 meses en los que no conocía a mi nieta. 3 meses en los que imaginaba su carita, sus manitas, su olor a bebé. 3 meses en los que me preguntaba si alguna vez tendría la oportunidad de cargarla. Fue doña Lucía, otra vez, quien me empujó a tomar acción. Carmen, ya basta. Ve a conocer a tu nieta. No puedes seguir esperando a que ellos den el primer paso. A veces hay que tragarse el orgullo. Tenía razón. Ya no se trataba solo de mí y de Rodrigo. Había una bebé inocente en todo esto. Mi nieta. Y ella no tenía la culpa de los problemas entre los adultos. Compré un regalo para Sofía. Un peluche suave en forma de conejo y una cobijita tejida a mano que me tomó 2 semanas terminar. Esta vez sí avisé. Le mandé un mensaje a Rodrigo, hijo, me gustaría ir a conocer a Sofía. ¿Qué día les viene bien? La respuesta llegó al día siguiente. El sábado en la tarde está bien. Te esperamos a las 5. Los días después de la audiencia fueron extraños, como despertar de una pesadilla larga y no estar segura de que realmente había terminado. Cada mañana me levantaba esperando que sonara el teléfono con malas noticias.
o que llegara algún documento legal diciendo que había un error, que teníamos que volver a la corte. Pero no pasó nada de eso. La vida simplemente continuó. Volví al trabajo después de una semana. Mis compañeras me recibieron con abrazos y palabras de apoyo. Alguien había puesto un pastel en la sala de descanso con un letrero que decía «Felicidades, Claudia». Patricia me abrazó tan fuerte que casi no pude respirar. «Te lo mereces», me susurró al oído. «Tú y Sofía se merecen toda la felicidad del mundo». Pero ajustarme de nuevo a la rutina no fue fácil. Cada vez que entraba a un cuarto de hospital, una parte de mí seguía tensa, esperando el siguiente golpe. El trauma de esos meses no desaparecía solo porque un juez había dictado una sentencia. Sofía tampoco estaba bien, aunque intentaba fingir que sí. La veía sentarse en su habitación, mirando por la ventana, con esa expresión perdida que tanto me preocupaba. Una noche entré y la encontré llorando en silencio, abrazando su almohada. Me senté a su lado y la acerqué a mí. «¿Qué pasa, mi amor?» Pensé que me sentiría mejor después de la audiencia, pero sigo sintiéndome triste. Le besé la frente. «Es normal, Sofía. Lo que pasamos fue muy difícil. No se borra de un día para otro. ¿Crees que papá me odia ahora?» La pregunta me rompió el corazón. «No, mi amor. Creo que tu papá está enojado y avergonzado. Pero eso no es tu culpa. Tú solo dijiste la verdad. Pero sigo siendo su hija. ¿Eso no debería importarle más que ganar el divorcio?» No supe qué responder, porque ella tenía razón. Eso debería haber importado más. Pero Rodrigo había elegido su orgullo y su venganza por encima de su hija. Y no había palabras que pudieran arreglar ese daño. «A veces los adultos se pierden», dije finalmente. «Se olvidan de lo que realmente importa. Tu papá se perdió. Pero eso no significa que tú hiciste algo malo. Tú fuiste valiente y honesta. Y yo estoy muy orgullosa de ti». Ella se acurrucó contra mí. «¿Me prometes que nunca te vas a perder así?» «Te lo prometo». Rodrigo intentó contactarme 2 veces en las siguientes semanas. La primera vez fue un mensaje de texto corto. «Necesitamos hablar sobre las visitas». No le respondí. Todo debía pasar por los abogados y el Centro de Convivencia Familiar. Esas eran las reglas. La segunda vez fue un mensaje más largo que llegó a medianoche. Yo estaba despierta, como solía estar esas noches cuando el insomnio me ganaba. «Claudia, sé que la cagué. Sé que no hay excusa para lo que hice. Pero por favor, no me alejes de mi hija. Ella es lo único que me queda». Marcela me dejó. Perdí el taller porque el socio se enteró de los problemas legales. Mi familia ya no me habla. Por favor. Solo quiero una oportunidad de ser el padre que debí ser desde el principio. Leí el mensaje 3 veces. Una parte muy pequeña de mí sintió lástima. Pero la parte más grande, la parte que había visto a mi hija llorar noche tras noche, la parte que había sentido el terror de casi perderla, esa parte no sentía nada. Le respondí, «Las visitas supervisadas siguen en pie. Si realmente quieres ser un buen padre, preséntate a ellas. Demuéstraselo a Sofía, no a mí». No volvió a escribir después de eso. La primera visita supervisada estaba programada para un sábado, 3 semanas después de la audiencia. Sofía estaba nerviosa toda la mañana. Apenas tocó su desayuno. «No tienes que ir si no quieres», le dije, mientras le trenzaba el cabello. «Puedo hablar con la trabajadora social». «No, está bien, quiero ir». Se mordió el labio. «Creo que necesito verlo. Para ver si, no sé, para ver si ha cambiado algo». La llevé al Centro de Convivencia Familiar, un edificio pequeño pintado de colores alegres que intentaban hacer que el lugar se sintiera menos triste de lo que era. Había otros niños ahí, algunos jugando en una sala con juguetes, otros sentados con sus padres en pequeñas mesas, supervisados por trabajadores sociales. Rodrigo ya estaba ahí cuando llegamos. Se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas. El cabello sin peinar. Se puso de pie cuando nos vio entrar. «Hola, Sofía», dijo con voz temblorosa. Sofía no respondió de inmediato. Se aferró a mi mano. Luego, lentamente, soltó mi mano y caminó hacia su padre. «Hola, papá». La trabajadora social
Una mujer joven con una sonrisa amable se acercó a mí. Puede esperar en la sala de afuera, señora Ruiz. La visita durará 2 horas. Si la niña necesita algo o quiere irse antes, vendré a buscarla. Asentí. Le di un último abrazo a Sofía. Aquí estaré. ¿Está bien? Está bien, mamá. Me senté en la sala de espera con un nudo en el estómago. Había otras madres y algunos padres ahí, todos con la misma expresión de preocupación y cansancio. Intenté leer una revista vieja, pero no pude concentrarme. Las 2 horas pasaron como melaza. Finalmente, la puerta se abrió y Sofía salió. No estaba llorando, lo cual tomé como buena señal. Pero tampoco se veía feliz. ¿Cómo estuvo?, le pregunté en el coche. Raro, se disculpó mucho. Dijo que estaba viendo a un psicólogo, que quiere ser mejor. Se encogió de hombros. No sé si le creo todavía. Las siguientes 3 semanas fueron un infierno emocional. Cada día me despertaba con un peso en el pecho. Iba a trabajar como autómata, sonreía cuando debía sonreír, cumplía con mis responsabilidades, pero por dentro estaba rota. Doña Lucía intentaba animarme. No vayas a esa comida, Carmen. No tienes por qué humillarte así. Pero yo sabía que si no iba, sería el pretexto perfecto para que me alejaran aún más de la vida de Sofía. Así que tragué mi orgullo, compré un regalo para mi nieta, y me preparé para asistir. El día de la comida llegó. Era en un restaurante elegante del centro. Cuando entré, vi que había por lo menos 40 personas. Reconocí a varios de la boda. Toda la familia de Daniela estaba ahí, luciendo sus mejores ropas, bebiendo vino, riendo. Busqué a Rodrigo con la mirada. Lo encontré cerca de la mesa principal, con Sofía en brazos, rodeado de los padres de Daniela y varios familiares que le hacían caras graciosas a la bebé. Me acerqué despacio. Rodrigo, felicidades.
¿Cómo estuvo la ceremonia? Él se volteó, sorprendido de verme. Mamá. Gracias por venir. Estuvo hermosa. Sofía se portó muy bien. Me hubiera gustado estar ahí, dije en voz baja, solo para él. Rodrigo desvió la mirada. Ya hablamos de eso, mamá. Patricia, la madre de Daniela, se acercó en ese momento, tomando a Sofía de los brazos de Rodrigo con una familiaridad que me dolió. Ella había estado en el bautizo. Ella había estado en ese momento sagrado. Ella era la abuela que importaba. Carmen, qué gusto que pudieras venir, dijo Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Claro. No me lo perdería por nada. Ven, te voy a presentar con algunos familiares, dijo Rodrigo, tomándome del brazo. Me llevó a una mesa donde estaban sentados algunos de sus tíos que apenas recordaba de la boda. Me presentó rápidamente y luego se excusó, dejándome ahí con personas que no conocía y que claramente no tenían interés en conocerme. Pasé la comida sintiéndome invisible. Comí sin apetito. Vi cómo todos se turnaban para cargar a Sofía, para tomarse fotos con ella. Yo esperé mi turno que nunca llegó. Cuando el evento estaba por terminar, finalmente me acerqué a donde estaba Daniela con la bebé. Daniela, ¿puedo cargar un momento a Sofía? No he podido en toda la tarde. Daniela me miró con una expresión extraña. Está a punto de dormirse, Carmen. Mejor no la movemos. Solo un momento. Por favor. Es que si se despierta, luego cuesta mucho volverla a dormir. ¿Entiendes, verdad? No entendía nada. Pero asentí de todas formas. Me fui de esa comida con el corazón destrozado. No había podido cargar a mi nieta. No había podido estar en su bautizo. Era como si estuvieran borrándome sistemáticamente de la vida de mi familia. Los siguientes 2 meses fueron más de lo mismo. Yo intentaba comunicarme con Rodrigo, pero sus respuestas eran cada vez más escuetas. Pedí varias veces ir a visitarlos, pero siempre había una excusa. Sofía estaba enferma, Daniela estaba cansada, tenían compromisos familiares. Hasta que un día, tomé una decisión. Ya no iba a pedir permiso. Ya no iba a esperar invitaciones. Iba a presentarme en su casa y exigir ver a mi nieta. Porque eso era mi derecho. Era un domingo por la mañana. Preparé un pozole, el favorito de Rodrigo desde niño. Lo puse en un recipiente grande y tomé un taxi hacia su departamento. Cuando llegué, toqué el timbre con determinación. Daniela abrió el intercomunicador. ¿Quién? Soy Carmen. Vengo a ver a Sofía. Traje comida. Carmen, no avisaste. No es buen momento. Daniela, llevo 2 meses sin ver a mi nieta. Voy a subir. Hubo un silencio. Luego, el zumbido de la puerta abriéndose. Subí en el elevador con el corazón latiéndome fuerte. Cuando llegué al piso, la puerta del departamento estaba cerrada. Toqué. Nadie abrió. Toqué de nuevo, más fuerte. Finalmente, Daniela abrió. No me invitó a pasar. Se quedó parada en el marco de la puerta, bloqueándome el paso. Carmen, esto no puede seguir así. ¿Qué no puede seguir así? ¿Qué quiera ver a mi nieta? ¿Qué extraña a mi hijo? Que aparezca sin avisar. Que no respetes nuestros límites. Que pongas a Rodrigo en situaciones incómodas. ¿Límites? ¿Qué límites, Daniela? Soy la abuela de Sofía. Soy la madre de Rodrigo. No soy una desconocida. Nadie ha dicho que seas una desconocida. Pero tienes que entender que nosotros tenemos una dinámica familiar ¿Y yo no soy parte de esa familia?
En ese momento, Rodrigo apareció detrás de Daniela. Cargaba a Sofía, que estaba llorando. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a verlos, Rodrigo. Vine a ver a mi nieta. ¿Eso está mal? Ya hablamos de esto. No puedes venir sin avisar. ¿Y cuándo me van a dejar venir? He pedido varias veces y siempre tienen una excusa. ¿Cuándo, Rodrigo? ¿Cuándo voy a poder ser abuela de esta niña? Sofía lloraba más fuerte. Daniela me miró con reproche. Mira lo que estás causando. La estás alterando. Yo no estoy haciendo nada. Solo quiero. Ya no, mamá, interrumpió Rodrigo, y su voz sonó diferente. Más dura. Más fría. Ya no puedo más con esto. Con tus reclamos constantes, con tu actitud de víctima, con hacernos sentir culpables todo el tiempo. ¿Actitud de víctima? ¿Eso es lo que piensas de mí? Piensa lo que quiera pensar, Rodrigo. Pero yo solo he querido ser parte de su vida. Y ustedes me han cerrado todas las puertas. Daniela tomó a Sofía de los brazos de Rodrigo. Voy a llevarla adentro. Esto es demasiado para ella. Se fue hacia el interior del departamento, dejándome a solas con mi hijo en el pasillo. Rodrigo, por favor. Hablemos. Los dos solos. Como antes. No hay nada que hablar, mamá. Ya tomamos una decisión. ¿Qué decisión? Que necesitamos distancia. De verdad. Tiempo para que las cosas se enfríen. ¿Cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? ¿El resto de mi vida? El tiempo que sea necesario. Sentí como algo se rompía dentro de mí. La última esperanza. El último hilo que me conectaba con mi hijo. Está bien, dije con una voz que no reconocí como mía. Si eso es lo que quieres. Si eso es lo que decidiste. Pero quiero que sepas algo, Rodrigo. Un día vas a entender lo que es sacrificarlo todo por un hijo. Y ese día, vas a recordar este momento. Y te va a doler tanto como me está doliendo a mí ahora. Mamá. No. Ya no quiero escuchar más excusas. Ya no quiero sentirme como una molestia en tu vida. Me voy. Y esta vez, no voy a volver hasta que tú me busques. Hasta que tú me llames. Hasta que tú decidas que tu madre merece algo mejor que esto. Le di la espalda y caminé hacia el elevador. Esperé que me detuviera. Que me llamara. Que corriera tras de mí. Pero no lo hizo. Las puertas del elevador se cerraron, y con ellas, se cerró también un capítulo de mi vida. Los siguientes 6 meses fueron los más oscuros de mi vida. Me sumergí en el trabajo, en la rutina, en el silencio de mi casa vacía. Dejé de revisar Facebook porque cada publicación de Daniela mostrando a Sofía era como un puñal en el corazón. Dejé de esperar llamadas que nunca llegaban. Rodrigo no me buscó. Ni una sola vez. Doña Lucía se convirtió en mi única compañía. Venía a tomar café conmigo los domingos, llenando con su conversación el espacio que mi hijo había dejado vacío. Tienes que seguir adelante, Carmen, me decía. No puedes quedarte esperando toda la vida. Y tenía razón. Pero ¿cómo seguir adelante cuando una parte de ti está viviendo en otro lugar, con otra persona, siendo borrada como si nunca hubiera existido? Intenté llenar mis días. Me inscribí en un taller de tejido en el centro comunitario. Empecé a ir a misa los domingos, algo que no había hecho en años. Incluso adopté un gato callejero que apareció en mi puerta una noche lluviosa. Lo llamé Pancho. Su ronroneo se convirtió en el único sonido que rompía el silencio de mis noches. Pero nada llenaba el vacío.
Fue en noviembre cuando todo cambió. Era un viernes por la tarde. Estaba en la cocina preparando la cena cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido. Normalmente no contestaba esas llamadas, pero algo me hizo responder. Bueno. ¿Carmen? Era una voz de mujer que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Soy Mónica. La hermana de Daniela. Mi cuerpo se tensó inmediatamente. ¿Por qué me llamaba la hermana de Daniela? Dime, Mónica. Necesito hablar contigo. En persona. Es importante. ¿Podríamos vernos mañana? ¿Pasó algo? ¿Está bien Rodrigo? ¿Sofía? Todos están bien físicamente. Pero necesito hablar contigo sobre algo que está pasando. Por favor. Es importante que nos veamos. Quedamos de vernos al día siguiente en un café del centro. Pasé toda la noche sin dormir, imaginando 1000 escenarios. ¿Qué podía ser tan importante? ¿Por qué la hermana de Daniela querría hablar conmigo? Llegué al café 15 minutos antes. Mónica apareció puntual. Era más joven que Daniela, quizás 30 años. Vestía de manera más casual, menos pretenciosa. Me saludó con calidez, algo que me sorprendió. Carmen, gracias por venir. Sé que esto es extraño. Dime qué pasa, por favor. Estoy muy preocupada. Mónica suspiró profundamente antes de hablar. No sé por dónde empezar. Mira, yo siempre he sabido cómo es mi hermana. Desde niñas, Daniela ha sido complicada. Controladora. Manipuladora. Pero es mi hermana y siempre la he querido. No dije nada. Solo esperé a que continuara. Cuando Daniela empezó a salir con Rodrigo, me di cuenta de que algo no estaba bien. La manera en que hablaba de ti. Las cosas que decía sobre tu relación con Rodrigo. Yo intenté hablar con ella, pero me dijo que me metiera en mis asuntos. ¿Qué decía de mí? Mónica me miró con algo parecido a la lástima. Que eras una madre posesiva. Que no querías soltar a tu hijo. Que eras un problema que había que manejar, punto. Sentí una oleada de rabia mezclada con dolor. Yo nunca. Lo sé. Por eso estoy aquí. Carmen, he visto lo que Daniela ha hecho. He estado en las comidas familiares donde se burlan de ti. Donde hacen comentarios sobre tu casa, tu trabajo, tu forma de vestir. Y lo peor es que Rodrigo solo se queda callado. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Escuchar eso en voz alta, de alguien que había sido testigo, hacía todo aún más real y doloroso. ¿Por qué me cuentas esto? Porque hace unos días escuché algo que me hizo sentir muy incómoda. Estaba en casa de mis papás y llegaron Daniela y Rodrigo con Sofía. Yo estaba en el jardín y ellos no sabían que estaba ahí. Escuché a mi mamá hablarle a Daniela. Mónica hizo una pausa, como si le costara continuar. Mi mamá le dijo a Daniela que estaba muy orgullosa de cómo había manejado el problema de la suegra. Que había hecho un buen trabajo alejando a Rodrigo de ti. Que ahora Sofía podría crecer, en el ambiente correcto, sin influencias negativas, punto. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. ¿Fue planeado? ¿Todo esto fue planeado? No todo. Pero sí gran parte. Daniela siempre quiso que Rodrigo se alejara de ti. Desde el principio. Y mi familia la apoyó en eso. ¿Por qué? ¿Qué les hice? Nada, Carmen. No hiciste nada. Simplemente no encajabas en la imagen que ellos tienen de cómo debe ser una familia. Eres madre soltera. No tienes dinero. No vienes de su mismo círculo social.
Para ellos, eres, perdóname por decirlo así, un estorbo. Cada palabra era una bofetada. Pero necesitaba escucharlo. Necesitaba saber la verdad. ¿Y Rodrigo? ¿Él sabe todo esto? Mónica asintió lentamente. Creo que en el fondo sí. Pero Daniela lo tiene completamente manipulado. Le ha metido en la cabeza que tú eres el problema. Que tu amor es asfixiante. Que necesita liberarse de ti para ser feliz. Y él le creyó. Le creyó porque quería creerle. Porque es más fácil culparte a ti que admitir que se casó con alguien que lo está alejando de su propia madre. Nos quedamos en silencio. Yo procesando toda la información. Mónica dándome espacio. ¿Por qué me dices todo esto?, pregunté finalmente. ¿Por qué traicionar a tu propia familia? Porque lo que están haciendo está mal. Porque vi la foto que Daniela tiene guardada en su celular. Una foto tuya del día del bautizo. Te ves tan triste, tan sola. Y todos se reían de esa foto, Carmen. Se burlaban de cómo te veías. Y yo no pude seguir siendo parte de eso. Mónica sacó su celular. Hay algo más que necesitas saber. El próximo mes es el primer cumpleaños de Sofía. Van a hacer una fiesta grande. Y específicamente decidieron no invitarte. Daniela dijo que no quería dramas en la fiesta. El primer cumpleaños de mi nieta. Y ni siquiera iba a estar invitada. ¿Qué puedo hacer, Mónica? ¿Qué se supone que haga con esta información? Eso depende de ti. Yo solo quería que supieras la verdad. Que supieras que no estás loca. Que tu instinto no te engañaba. Todo esto fue real. Y fue cruel. Mónica me dio su número de teléfono. Si necesitas hablar, o si necesitas que testifique sobre algo, cuenta conmigo. Sé que soy parte de esa familia, pero hay cosas que simplemente no puedo tolerar. Nos despedimos y yo me quedé sentada en ese café durante más de una hora, viendo a la gente pasar, sintiendo como todo lo que había vivido en el último año se resignificaba. No había sido mi culpa. No había sido mi imaginación. Había sido un plan deliberado para borrarme de la vida de mi hijo. Y lo habían logrado. Pero mientras caminaba de regreso a mi casa esa tarde, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Ya no era solo dolor lo que sentía. Era rabia. Era indignación. Era la determinación de no dejarme borrar sin luchar. Los días siguientes fueron de una claridad dolorosa. Sabiendo la verdad, cada recuerdo se iluminaba con una nueva luz. La manera en que Daniela me había hablado ese día en su departamento. Los comentarios de Patricia en la boda. La exclusión del bautizo. Todo había sido parte de un plan calculado. Pero saber la verdad no hacía las cosas más fáciles. De hecho, las hacía más difíciles. Porque ahora sabía que mi hijo había elegido. Había elegido creerle a ellos en lugar de defenderme a mí. Pensé mucho en qué hacer. Doña Lucía me aconsejó confrontarlos. Ve y diles que sabes todo. Que alguien te contó la verdad. Pero yo sabía que eso no cambiaría nada. Daniela negaría todo. Patricia también. Y Rodrigo, mi hijo, probablemente me acusaría de estar inventando cosas para causar problemas. Decidí esperar. Observar. Y estar lista para cuando llegara el momento correcto. Ese momento llegó 2 semanas antes del cumpleaños de Sofía. Estaba en el mercado comprando verduras cuando vi a Rodrigo. Estaba solo, eligiendo frutas. Se veía cansado, más delgado que la última vez que lo había visto. Por un momento consideré darme la vuelta y evitarlo. Pero algo me detuvo. Me acerqué despacio. Rodrigo.
Él se volteó, sorprendido. Mamá. Nos quedamos ahí parados, en medio del mercado, rodeados de gente, sin saber qué decir. ¿Cómo estás?, pregunté finalmente. Bien. Ocupado. Ya sabes. ¿Y Sofía? Grande. Creciendo rápido. El silencio se instaló entre nosotros de nuevo. Incómodo. Pesado. Rodrigo, yo necesito preguntarte algo. Y necesito que seas honesto conmigo. Él me miró con cautela. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me alejaste así? ¿Qué hice tan terrible para merecer esto? Vi cómo su rostro se tensaba. Miró alrededor, como buscando una salida. Mamá, no es el lugar ni el momento. Nunca es el lugar ni el momento, Rodrigo. Llevo meses esperando que me des una explicación. Solo dime por qué. Él suspiró profundamente. Porque necesitaba respirar, mamá. Toda mi vida has estado ahí, controlando todo, opinando sobre todo. Cuando conocí a Daniela, finalmente sentí que podía tener algo mío. Algo que no tuviera tu sombra encima. Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. Yo nunca quise controlarte, hijo. Solo quería cuidarte. Protegerte. Pero yo ya no soy un niño, mamá. Y tú no podías verlo. Daniela me ayudó a entender eso. Me ayudó a crecer. ¿Daniela te ayudó? ¿O Daniela te convenció de que yo era el problema? No empieces con eso. Rodrigo, sé cosas. Sé que tu suegra está orgullosa de cómo Daniela manejó el problema de la suegra. Sé que hacen comentarios sobre mí, que se burlan de mí. Sé que todo esto fue planeado desde el principio. El rostro de Rodrigo se puso pálido. ¿Quién te dijo eso? Eso no importa. Lo que importa es que es verdad. No es así. Él desvió la mirada. Y en ese silencio encontré mi respuesta. Lo sabías, susurré. Sabías lo que estaban haciendo y no hiciste nada. Mamá, las cosas no son tan simples. Si lo son, Rodrigo. O me defendías o no lo hacías. Y elegiste no hacerlo. Elegí a mi esposa. Elegí a mi familia. Yo también soy tu familia. ¿O eso ya no cuenta? Vi lágrimas acumularse en sus ojos. Pero no dijo nada. El cumpleaños de Sofía es en 2 semanas, dije, cambiando de tema. Supongo que no estoy invitada. Él negó con la cabeza, sin mirarme. Daniela dijo que sería mejor. Claro. Lo que Daniela diga. Mamá, por favor. No, Rodrigo. Ya no voy a suplicar. Ya no voy a humillarme. Si no quieres que sea parte de la vida de tu hija, está bien. Pero quiero que sepas que esta decisión es tuya. No mía. Yo siempre he estado aquí. Siempre he querido estar aquí. Pero no voy a obligarte a nada. Me di la vuelta para irme. Pero antes de alejarme, le dije una última cosa. Un día, Sofía va a crecer y te va a preguntar por su otra abuela. Y vas a tener que explicarle por qué no estuve en su vida. Espero que para entonces tengas una buena respuesta. Porque yo no la tengo. Salí del mercado sin mirar atrás. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero esta vez no eran solo de tristeza. Había algo de liberación también. De soltar. De aceptar que no podía forzar a nadie a amarme, ni siquiera a mi propio hijo. La noche del cumpleaños de Sofía, me quedé en casa. No revisé redes sociales. No me permití imaginar la fiesta. Simplemente me senté en mi sala con Pancho en mi regazo, bebiendo té y viendo una película vieja.
pero a las 8 de la noche, mi teléfono sonó. Era Mónica. Carmen, necesito que vengas. Ahora. ¿Qué pasó? Solo ven. Te mando la dirección. Es urgente. El miedo me invadió. ¿Está bien, Sofía? ¿Rodrigo? Todos están bien. Solo, por favor, ven. La dirección que me mandó era de un salón de fiestas en la zona norte. El lugar donde seguramente era el cumpleaños. ¿Por qué querría que fuera ahí? Tomé un taxi, con el corazón latiéndome rápido. Cuando llegué, vi el salón decorado con globos rosas y blancos. A través de las ventanas podía ver gente adentro. Música. Niños corriendo. Mónica me esperaba en la entrada. Se veía alterada. ¿Qué pasó, Mónica? Daniela y mi mamá se pasaron de la raya. Completamente. Y yo no puedo quedarme callada. Me llevó hacia un lado del edificio, donde había una ventana desde la que se podía ver el interior sin ser vista. Mira, me dijo, señalando hacia adentro. Lo que vi me dejó sin respiración. Había una mesa grande con fotografías. Fotos de Sofía desde que nació. Fotos familiares. Y en el centro, había un póster grande que decía, la familia de Sofía. En ese póster estaban las fotos de Rodrigo, Daniela, los papás de Daniela, los hermanos de Daniela. Toda su familia. Yo no aparecía en ninguna foto. Era como si no existiera. Pero lo que realmente me impactó fue otra cosa. Había una segunda mesa, más pequeña, en una esquina. Y sobre esa mesa había una foto mía. Una foto que Rodrigo tenía en su casa cuando era soltero. Pero encima de mi foto, alguien había puesto una cinta negra. Como si estuviera muerta. ¿Qué es eso?, susurré, sintiendo que me faltaba el aire. Patricia pensó que sería gracioso, dijo Mónica con voz tensa. Dijo que así Sofía crecería sin hacerse preguntas incómodas. Que, la abuela está en el cielo, sería una explicación más fácil que la verdad. Me quedé congelada. Me habían matado simbólicamente. Frente a toda su familia. Frente a mi nieta. ¿Rodrigo sabe de esto? Lo vio hace una hora. Y no dijo nada. Carmen solo se quedó mirando y luego se fue con Sofía a la otra sala. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. No era tristeza. No era dolor. Era algo más profundo. Más oscuro. Era la muerte de cualquier esperanza que aún guardaba. Necesito entrar, dije con una voz que no reconocí como mía. Carmen, no creo que sea buena idea. Necesito entrar, Mónica. Ahora. Mónica me miró por un largo momento, luego asintió. Está bien. Te acompaño. Entramos por la puerta principal. El salón estaba lleno de gente. Niños corriendo entre las mesas, adultos conversando, música infantil sonando por las bocinas. Nadie notó mi entrada al principio. Caminé directo hacia la mesa donde estaba mi foto con la cinta negra. Sentía cada paso como si estuviera caminando bajo el agua. Todo se movía en cámara lenta. Cuando llegué a la mesa, me quedé ahí parada, mirando mi propia imagen con esa cinta negra que me declaraba muerta. Muerta para esta familia. Muerta para mi nieta. Una de las tías de Daniela fue la primera en verme. Escuché su grito ahogado. ¿Carmen? Las conversaciones comenzaron a detenerse. Una por una, las personas se voltearon a verme. El salón fue quedándose en silencio hasta que solo se escuchaba la música infantil de fondo. Patricia apareció entre la multitud. Su rostro pasó de la sorpresa a la indignación en segundos. ¿Qué haces aquí? No estás invitada.
Lo sé, dije con calma, aunque por dentro estaba temblando. Pero creo que merezco una explicación. Tomé la foto con la cinta negra y la levanté para que todos pudieran verla. ¿Esto es lo que soy para ustedes? ¿Una muerta conveniente? El silencio se hizo más profundo. Algunas personas comenzaron a murmurar. Daniela apareció entonces, con Sofía en brazos. Su rostro estaba rojo de rabia. Carmen, sal de aquí inmediatamente. No hasta que me expliquen esto, dije, señalando la foto. ¿Quién decidió que yo estaba muerta? ¿Fue idea tuya, Patricia? ¿O fue tuya, Daniela? Tú no tienes derecho a venir aquí a hacer un escándalo, dijo Patricia, acercándose. Esta es una fiesta privada. Es el cumpleaños de mi nieta. Tengo todo el derecho. Tú no tienes ningún derecho, escupió Daniela. No después de cómo has tratado de manipular a Rodrigo, de entrometerte en nuestro matrimonio. ¿Manipular? ¿Entrometerte? Mi voz se elevó. Yo solo quería ser parte de su vida. Pero ustedes me borraron. Me excluyeron. Me humillaron. Y ahora esto. ¿Matarme simbólicamente? ¿Eso era necesario? Rodrigo apareció finalmente, abriéndose paso entre la gente. Se veía pálido, incómodo. Mamá, por favor, no hagas esto. ¿Que no haga qué, Rodrigo? ¿Que no me defienda? ¿Que no exija respeto? ¿Viste esto? Le mostré la foto. ¿Viste lo que hicieron y no dijiste nada? Él miró la foto y luego desvió la mirada. No es lo que parece. ¿No es lo que parece? Hay una cinta negra sobre mi foto, Rodrigo. En el cumpleaños de mi nieta. ¿Qué más puede parecer? Patricia intervino, acercándose más. Fue una broma. Un chiste interno de la familia. No tenías por qué tomártelo tan en serio. ¿Una broma? ¿Declararme muerta es una broma? Eres tú la que está dramatizando todo, dijo Daniela con veneno en la voz. Como siempre. Por eso no te queremos cerca. Porque todo tiene que ser sobre ti. Sobre tus sentimientos. Sobre tu dolor. Nunca piensas en los demás. Yo sacrifiqué toda mi vida por mi hijo. Toda. Y lo único que pedía era poder ser parte de la vida de mi nieta. Eso es todo. No pedía dinero. No pedía control. Solo quería amor. Presencia. Nadie te debe nada por haber hecho lo que se supone que debe hacer una madre, dijo Patricia con desdén. Criaste a tu hijo. Felicidades. Pero eso no te da derecho a aferrarte a él para siempre. Yo no me estaba aferrando. Si lo hacías, interrumpió Daniela. Y por eso tuvimos que alejarte. Por el bien de Rodrigo. Por el bien de nuestra familia. ¿Y qué hay del bien de Sofía?, pregunté, mirando a mi nieta en los brazos de Daniela. ¿No merece ella conocer a su abuela? ¿No merece tener amor de ambos lados de su familia? Ella tendrá todo el amor que necesita, respondió Patricia. De nosotros. De su familia real. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Su familia real, repetí, sintiendo la rabia hervir en mis venas. Yo soy su familia real. Soy la madre del padre de esa niña. Eso no lo pueden borrar con una cinta negra ni con sus juegos mentales. Ya basta, dijo Rodrigo, tratando de interponerse. Mamá, por favor, vete. No hagas esto peor. ¿Peor para quién, Rodrigo? ¿Para ti? ¿Para ellos? Porque para mí ya no puede ser peor. Daniela me miró con una expresión de triunfo frío. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, Carmen?
que ni siquiera con este espectáculo vas a lograr nada. Rodrigo ya eligió. Eligió su familia. Su nueva familia. Y tú eres solo un recuerdo incómodo del pasado. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Se acercó a la mesa principal donde estaba el ponche de la fiesta. Tomó un tazón lleno de sopa caliente que habían servido como entrada. Y sin decir una palabra más, me lo aventó directo a la cara. El líquido hirviendo me golpeó como fuego. Sentí el dolor instantáneo en mi piel, en mis ojos, en mi boca. Grité. Caí de rodillas. El tazón se estrelló contra el piso. Hubo gritos de sorpresa. Alguien corrió a traer servilletas. Pero yo apenas podía procesar lo que acababa de pasar. A través del dolor y las lágrimas, vi a Daniela parada frente a mí, sin una pizca de remordimiento en su rostro. Te lo mereces, dijo con voz fría. Por arruinar la fiesta de mi hija. Busqué a Rodrigo con la mirada. Estaba ahí, a unos metros de distancia. Nuestros ojos se encontraron. Y entonces, en lugar de defenderme, en lugar de reaccionar ante lo que su esposa acababa de hacerme, mi hijo dijo algo que me destrozó más que el líquido hirviendo en mi cara. Mamá, te lo buscaste. No debiste venir. El salón estalló en murmullos. Algunas personas parecían horrorizadas. Otras simplemente miraban con curiosidad morbosa. Pero nadie se movió para ayudarme realmente. Excepto Mónica. Ella corrió hacia mí, me ayudó a levantarme. Tenemos que llevarte al hospital. Ya. Esto es una agresión. No, dije, aunque el dolor era insoportable. No voy a darles esa satisfacción. Me limpié la cara como pude con las servilletas que alguien me había dado. La piel me ardía. Sentía ampollas formándose. Pero me obligué a mantenerme de pie. Miré a Rodrigo una última vez. Mi hijo. El niño que había cargado, alimentado, cuidado durante 25 años. El hombre que ahora me miraba como si yo fuera una extraña. Una molestia. Un problema que finalmente se estaba yendo. Que sean muy felices, dije con una voz quebrada. Los tres. Porque de ahora en adelante, solo son ustedes tres. Yo ya no existo para ustedes. Y ustedes acabaron de morir para mí. Salí del salón con la cabeza en alto, a pesar del dolor, a pesar de las lágrimas, a pesar de que mi mundo acababa de colapsar completamente. Mónica me llevó directo al hospital. Las quemaduras eran de segundo grado en varias partes de mi rostro. Los médicos me preguntaron qué había pasado. Mónica les dijo la verdad. Ellos querían llamar a la policía. Yo me negué. No por ellos, sino por mí. Porque ya no quería estar conectada a esa familia de ninguna manera. Ni siquiera a través de una denuncia. Pasé 3 días en el hospital. Las quemaduras necesitaban tratamiento constante. Las enfermeras me curaban con cuidado, aplicando ungüentos, cambiando vendajes. El dolor físico era intenso, pero era nada comparado con el dolor en mi corazón. Mónica me visitaba todos los días. Me traía comida casera porque la del hospital era horrible. Se sentaba junto a mi cama y me hacía compañía en silencio. No trataba de consolarme con palabras vacías. Simplemente estaba ahí. Doña Lucía vino también, con lágrimas en los ojos cuando vio mi rostro vendado. ¡Ay, Carmen! ¡Ay, hija! ¿Cómo pudieron hacerte esto? Ya no importa, le dije. Ya todo terminó. ¿Vas a denunciarlos? Negué con la cabeza. No. Solo quiero olvidar. Quiero sanar y seguir adelante. Pero seguir adelante no era tan simple. El cuarto día,
cuando me dieron de alta, llegué a mi casa y me encontré con algo inesperado. Había un sobre debajo de mi puerta. Lo recogí con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita a mano. La letra era de Rodrigo. Mamá, no sé si leerás esto. No sé si querrás saber algo de mí después de lo que pasó. Pero necesito escribirlo. Cuando vi lo que Daniela te hizo, me quedé paralizado. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no sabía cómo reaccionar. Durante todo este tiempo, ella me ha convencido de que tú eras el problema. De que tu amor era tóxico. De que necesitaba alejarme para ser feliz. Y yo le creí. Porque era más fácil creerle que enfrentar la verdad. La verdad es que me dejé manipular. Me dejé convencer de que mi propia madre era mi enemiga. Acepté comentarios crueles sobre ti. Permití que te excluyeran, que te humillaran, que te borraran de nuestras vidas. Vi la foto con la cinta negra antes de la fiesta. Patricia dijo que era una broma. Daniela se rió. Y yo no dije nada. Porque ya estaba tan metido en esta dinámica que no sabía cómo salir. Cuando te vi entrar a la fiesta, sentí pánico. No por ti, sino porque sabía que todo lo que habíamos construido se iba a derrumbar. Y cuando Daniela te aventó esa sopa, cuando vi tu cara quemándose, vi la verdad finalmente. Vi quién era realmente la mujer con la que me casé. Vi la crueldad de mi suegra. Vi la cobardía en mí mismo. Pero ya era demasiado tarde. Has dicho que estamos muertos para ti. Y lo entiendo. Lo merezco. Pero necesitaba que supieras que lo lamento. Lamento haberte fallado. Lamento no haberte defendido. Lamento haber sido el hijo que te rompió el corazón. Sofía va a crecer sin conocerte. Y esa es mi culpa. No tuya. Perdóname si puedes. Y si no puedes, también lo entiendo. Rodrigo, leí la carta 3 veces. Lloré con cada lectura. Porque había esperado esas palabras durante tanto tiempo. Pero ahora que las tenía, me daba cuenta de que no cambiaban nada. Las palabras no borraban el dolor. No sanaban las quemaduras en mi cara. No devolvían el tiempo perdido. 2 semanas después, Mónica volvió a llamarme. Carmen, necesitas saber algo. Daniela y Rodrigo están teniendo problemas. No quiero saber, respondí con cansancio. Escúchame. Después de lo que pasó en la fiesta, varios familiares se distanciaron. Incluso algunos de nuestro lado. Lo que Daniela hizo fue demasiado, incluso para la familia. ¿Y Rodrigo? Rodrigo no está bien. ¿Qué quieres decir? Está deprimido. Apenas habla. Se encierra en el cuarto. Daniela está furiosa porque dice que todo es tu culpa, que apareciste a arruinar su vida. Por supuesto. Todo es mi culpa. Mis papás también están preocupados. No porque les importes tú, sino porque esto está afectando su imagen. Hubo gente en esa fiesta que tomó fotos. Que vio todo. Y están hablando. Que hablen. Yo solo quiero paz. Pero la paz no llegaba fácilmente. Un mes después del incidente, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. Esta vez no contesté. Dejaron un mensaje de voz. Era Patricia. Carmen, habla Patricia. Necesitamos hablar. Lo que pasó en la fiesta se salió de control. Daniela estaba muy estresada. No era su intención lastimarte así. Creo que todos necesitamos calmarnos y encontrar una manera civilizada de manejar esto. Por el bien de Sofía. Llámame cuando puedas. Borré el mensaje sin pensarlo 2 veces. 3 días después, otro mensaje.
Esta vez de Daniela. Carmen, soy Daniela. Mira, lo que pasó fue un accidente. Yo no quería que te quemaras así. Solo quería que te fueras. Pero creo que podemos resolver esto como adultas. No tiene sentido seguir con este conflicto. Rodrigo está muy mal y, bueno, Sofía necesita estabilidad. Quizás podamos hablar. También borré ese mensaje. Porque había aprendido algo en todos estos meses de dolor. Había aprendido que no podía forzar a nadie a amarme. Que no podía suplicar un lugar en la vida de las personas. Que mi dignidad valía más que cualquier relación, incluso la relación con mi hijo. Doña Lucía me preguntó si me sentía bien con esa decisión. No sé si me siento bien, le dije con honestidad. Pero sé que es lo correcto. Ellos no me quieren en sus vidas. Solo me quieren ahora porque las cosas se pusieron difíciles. Porque la gente está hablando. Porque Rodrigo está deprimido. No porque realmente hayan entendido lo que me hicieron. ¿Y si Rodrigo viene en persona? ¿Si te pide perdón de verdad? Me quedé pensando en esa pregunta por mucho tiempo. Entonces tendré que decidir si su perdón es suficiente. Si puedo perdonar no solo lo que pasó en la fiesta, sino todo lo anterior. El año entero de humillaciones. De exclusión. De ser tratada como si no importara. Las cicatrices en mi rostro sanaron con el tiempo. Los doctores dijeron que no serían muy notorias después de unos meses con el tratamiento adecuado. Pero las cicatrices en mi corazón, esas eran diferentes. Volví a mi rutina. Trabajo. Casa. Mis clases de tejido. Mis visitas a Doña Lucía. Pancho, mi gato, se convirtió en mi compañía constante. Y lentamente, muy lentamente, empecé a construir una vida que no girara alrededor de mi hijo. Me uní a un grupo de mujeres en la iglesia. Mujeres que también habían pasado por pérdidas, por dolor, por traiciones familiares. Encontré consuelo en sus historias. En saber que no estaba sola. Empecé a ahorrar para un viaje que siempre había querido hacer. A Oaxaca. A conocer las playas, los mercados, la comida. Cosas que nunca me había permitido porque todo mi dinero siempre había sido para Rodrigo. Y un día, 3 meses después de la fiesta, me di cuenta de algo sorprendente. Había pasado un día completo sin pensar en ellos. Sin sentir ese dolor constante en el pecho. Sin preguntarme qué estarían haciendo. Era un paso pequeño. Pero era un paso. La vida continuaba. Sin mi hijo. Sin mi nieta. Pero continuaba. Y yo estaba aprendiendo a vivir de nuevo. 4 meses después de la fiesta, un sábado por la mañana, estaba regando las plantas de mi pequeño jardín cuando escuché el timbre. Pancho, que dormía al sol, ni siquiera se movió. Abrí la puerta sin pensar. Y me quedé helada. Era Rodrigo. Se veía terrible. Había perdido mucho peso. Tenía ojeras profundas. El cabello despeinado. La ropa arrugada. Parecía una versión rota del hombre que había sido. Mamá, dijo con voz quebrada. Por favor. Necesito hablar contigo. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta. Protegerme. Pero algo en su mirada me detuvo. No era la mirada del hombre manipulado que había defendido a su esposa. Era la mirada del niño que yo había conocido. Vulnerable. Perdido. ¿Qué quieres, Rodrigo? 5 minutos. Solo 5 minutos. Y si después quieres que me vaya, me voy y no vuelvo a molestarte nunca. Dudé. Pero finalmente me hice a un lado. Entra. Él entró despacio,
mirando alrededor como si estuviera visitando un lugar de su infancia que había olvidado. Se sentó en el sofá sin que yo se lo pidiera. Yo me quedé de pie, con los brazos cruzados. Habla. Rodrigo respiró profundamente. Daniela y yo nos vamos a divorciar. No sentí nada. Ni satisfacción. Ni tristeza. Nada. Lo siento por ti, dije sin emoción. No lo sientas. Es lo mejor. Debí haberlo hecho hace mucho tiempo. Se pasó las manos por el rostro. Después de la fiesta, todo se desmoronó. La gente empezó a alejarse de nosotros. Los amigos de Daniela, incluso algunos de su familia, empezaron a decir que lo que te hizo fue imperdonable. Hubo gente que tomó videos, mamá. Videos que se compartieron. Y todos nos veían como monstruos. ¿Y eso es lo que te hizo reaccionar? ¿La opinión de los demás? No. Bueno, al principio sí. Pero luego empecé a ver las cosas claramente. Daniela no sintió remordimiento. Ni un poco. Decía que tú te lo habías buscado. Que ella solo había reaccionado. Que todos estaban exagerando. Suena muy propio de ella. Y cuando yo traté de hablar del tema, de decirle que tal vez nos habíamos pasado, ella me atacó. Me dijo que si yo estaba de tu lado, entonces éramos enemigos. Que tenía que elegir entre ustedes. ¿Y elegiste? Rodrigo levantó la mirada. Había lágrimas en sus ojos. Esta vez te elegí a ti. Aunque ya era demasiado tarde. Sí. Ya era demasiado tarde. Mamá, yo no tengo excusa para lo que hice. Para lo que permití. Pasé este tiempo reviviendo cada momento. Cada vez que te excluimos. Cada comentario cruel que dejé pasar. Cada vez que te hice sentir que no eras importante. ¿Sabes qué es lo más triste, Rodrigo? Que yo habría aceptado cualquier cosa. Si me hubieras dicho desde el principio, mamá, necesito espacio. Voy a verte una vez al mes. Yo lo habría aceptado. Si me hubieras dicho, mamá, Daniela es celosa, necesito manejar esto con cuidado. Yo lo habría entendido. Pero en lugar de eso, me borraron. Me humillaron. Y tú lo permitiste. Lo sé. Me aventaron sopa hirviendo en la cara, Rodrigo. Y tú dijiste que me lo busqué. Lo sé. Y esas palabras me persiguen cada noche. No puedo dormir sin escucharlas. Sin ver tu cara en ese momento. El dolor. La traición. Bien. Porque yo tampoco puedo olvidarlo. Nos quedamos en silencio. Un silencio pesado, cargado de todo lo que se había roto entre nosotros. ¿Por qué viniste, Rodrigo? ¿Qué es lo que realmente quieres? Quiero pedirte perdón. De verdad. No porque las cosas se pusieron difíciles. No porque me quedé solo. Sino porque finalmente entendí el daño que te hice. El daño que les hice a los dos. Porque perderte a ti fue perder la mejor parte de mí mismo. ¿Y Sofía? El rostro de Rodrigo se descompuso completamente. Daniela tiene la custodia compartida. Pero está tratando de quitarme más tiempo. Dice que soy un mal padre. Que estoy inestable. Y tal vez tiene razón. Porque no puedo mirar a Sofía sin pensar en todo lo que perdió. En la abuela que nunca va a conocer por mi culpa. Eso no es culpa de Sofía. Lo sé. Y por eso vengo a pedirte algo que no tengo derecho a pedir. ¿Qué? Que conozcas a Sofía. Que le des la oportunidad de tener a su abuela. No por mí. Por ella.
Porque se merece tener amor de ambos lados de su familia, como tú dijiste ese día. Sentí algo moverse en mi pecho. Una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y Daniela? Daniela no tiene por qué saberlo. Los días que Sofía está conmigo, podría traerla. Aquí. A esta casa. Para que la conozcas. Para que seas parte de su vida. ¿A escondidas? Hasta que Sofía sea mayor y pueda decidir por sí misma. Sé que no es ideal. Sé que es injusto pedirte esto después de todo. Pero es lo único que puedo ofrecerte ahora mismo. Me senté finalmente. Las piernas me temblaban. No sé si puedo, Rodrigo. No sé si puedo abrir mi corazón otra vez solo para que me lo vuelvan a romper. No te voy a mentir diciendo que todo va a ser fácil. O que puedo garantizarte que nada malo va a pasar. Pero te puedo prometer que esta vez voy a luchar por ti. Que voy a defender tu lugar en nuestras vidas. Que nunca más voy a dejar que nadie te trate como te trataron. ¿Y si Daniela se entera? ¿Qué va a pasar? Entonces enfrentaré las consecuencias. Pero no voy a dejar que te aleje de Sofía otra vez. No más. Lo miré. A mi hijo. El hombre que me había destrozado. Pero también el niño que yo había amado con todo mi ser. Y me di cuenta de algo. El perdón no significaba olvidar. No significaba que todo volvería a ser como antes. Pero significaba darle una oportunidad a algo nuevo. Algo diferente. Algo que tal vez, con mucho trabajo, podría sanar. Una oportunidad, dije finalmente. Te voy a dar una oportunidad. Pero Rodrigo, si me vuelves a fallar, si vuelves a permitir que me lastimen, no habrá una tercera vez. ¿Entiendes? Él asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Entiendo. Y gracias, mamá. Gracias por ser mejor persona de lo que yo fui, hijo. No lo hagas por mí. Hazlo por Sofía. Ella es lo único que importa ahora. Lo prometo. Rodrigo se levantó para irse. Cuando llegó a la puerta, se volteó. Mamá, una cosa más. El próximo sábado es mi día con Sofía. ¿Puedo traerla? ¿Para que la conozcas de verdad esta vez? Sentí mariposas en el estómago. Miedo. Esperanza. Amor. Sí. Tráela. Cuando se fue, me quedé sentada en mi sala durante horas. Procesando. Sintiendo. Preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Doña Lucía vino esa tarde, como siempre hacía los sábados. Le conté todo. ¿Crees que estoy cometiendo un error?, le pregunté. Ella pensó por un largo momento. Creo que estás siendo valiente. Y creo que Sofía merece conocer a una abuela como tú. Pero también creo que necesitas proteger tu corazón. No te entregues completamente hasta que veas que Rodrigo cumple lo que prometió. ¿Y si lo hace? ¿Y si realmente cambió? Entonces habrás recuperado a tu hijo. Y habrás ganado una nieta. Pero Carmen, prométeme algo. ¿Qué? Que si las cosas vuelven a ponerse mal, si vuelven a lastimarte, vas a ser lo suficientemente fuerte para alejarte. Porque tú también mereces paz. Mereces ser feliz. Con o sin ellos. Lo prometo. El sábado siguiente, a las 10 de la mañana, escuché el timbre. Abrí la puerta. Rodrigo estaba ahí, cargando a Sofía. La niña había crecido tanto en estos meses. Tenía el cabello más largo, los ojos más expresivos. Era hermosa. Hola, mamá. Sofía, ella es tu abuela Carmen. La niña me miró con curiosidad. Extendió sus manitas hacia mí.
Y cuando la cargué, cuando sentí su peso en mis brazos, cuando olí su aroma a bebé, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían sanar. No sería fácil. No sería rápido. Habría cicatrices que nunca desaparecerían completamente. Pero por primera vez en meses, sentí esperanza. Los siguientes meses fueron un proceso lento y cuidadoso de reconstrucción. Como juntar los pedazos de un jarrón roto. Podías pegarlo, podías hacerlo funcional de nuevo, pero las grietas siempre estarían ahí. Visibles. Recordándote lo que se había perdido. Rodrigo traía a Sofía cada sábado que le tocaba tenerla. Al principio, las visitas eran cortas. 1 hora. 2 horas. Yo preparaba comida sencilla. Jugábamos en el piso de mi sala. Le leía cuentos. La mecía en mis brazos cuando tenía sueño. Sofía era una niña dulce. Curiosa. Se reía con facilidad. Y cada vez que la veía, sentía una mezcla de alegría y dolor. Alegría por tenerla ahí. Dolor por todo el tiempo perdido que nunca recuperaría. Rodrigo y yo no hablábamos mucho al principio. Nuestra relación era frágil, como caminar sobre vidrio. Pero poco a poco, comenzamos a tener conversaciones. Superficiales al principio. Sobre Sofía. Sobre el clima. Sobre el trabajo. Pero con el tiempo, las conversaciones se hicieron más profundas. Un sábado, mientras Sofía dormía en el sofá, Rodrigo finalmente dijo lo que había estado guardando. Mamá, he estado yendo a terapia. Lo miré sorprendida. ¿De verdad? Él asintió. Necesitaba entender cómo llegué a este punto. Cómo permití que pasara todo esto. Y mi terapeuta me ayudó a ver cosas que no quería ver. ¿Cómo qué? Como que siempre tuve miedo de decepcionarte. Toda mi vida, vi cuánto sacrificaste por mí. Y sentía que tenía que ser perfecto para que valiera la pena. Para que tu sacrificio tuviera sentido. Rodrigo, yo nunca. Lo sé. Tú nunca me lo pediste. Pero yo sentía esa presión de todas formas. Y cuando conocí a Daniela, ella representaba algo diferente. Una vida donde yo no tenía que cargar con esa responsabilidad. Donde podía ser solo yo. Sin el peso de tu historia. Sus palabras me dolieron. Pero entendí lo que quería decir. Y por eso fue tan fácil para ella convencerte de que yo era el problema. Exactamente. Porque en el fondo, yo quería creerlo. Quería creer que la solución era alejarme de ti. Que así sería libre. Se le quebró la voz. Pero no fui libre. Me convertí en prisionero de alguien peor. De alguien que me manipuló para lastimarle a la persona que más me amaba. ¿Y ahora? Ahora entiendo que el problema nunca fuiste tú. Fue mi incapacidad de comunicarme. De establecer límites sanos. De valorarte de la manera que merecías. Guardamos silencio por un momento. Luego pregunté algo que había querido saber por meses. ¿Daniela sabe que traes a Sofía aquí? Rodrigo negó con la cabeza. No iba a ser un problema cuando se entere. Porque se va a enterar eventualmente. Pero estoy preparado para enfrentarlo. Tengo un abogado. Estoy documentando todo. Y si intenta usar esto en mi contra, voy a luchar. No quiero causar más problemas, Rodrigo. Tú no estás causando nada, mamá. Daniela es quien causó todo esto con su crueldad. Y yo fui quien lo permitió con mi cobardía. Pero eso se acabó. Vi determinación en sus ojos. Una fuerza que no había visto en mucho tiempo. Y aunque las cicatrices seguían ahí,
Sentí que tal vez mi hijo realmente estaba cambiando. Pasaron 6 meses más. Sofía ya caminaba bien, decía más palabras. Me llamaba Carmen, porque aún no podía pronunciar Carmen completamente. Y ese nombre imperfecto se convirtió en el sonido más hermoso del mundo para mí. Empecé a comprarle juguetes. A tejer ropita para ella. A hacer las cosas que una abuela debe hacer. Y aunque lo hacía en secreto, aunque nuestras visitas tenían que ser cuidadosamente planeadas para que Daniela no se enterara, había algo sanador en ello. Doña Lucía fue testigo de mi transformación. Te ves mejor, Carmen. Más ligera. Me siento mejor. Aunque todavía duele. Aunque todavía hay días en que recuerdo todo lo que pasó y me siento enojada. El enojo es parte del proceso. No lo reprimas. Pero tampoco dejes que te consuma. Tenía razón. Estaba aprendiendo a equilibrar. A perdonar sin olvidar. A reconstruir sin negar el daño que se había hecho. El momento que había temido llegó finalmente en diciembre. Rodrigo me llamó una tarde, con voz alterada. Mamá, Daniela se enteró. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo? Sofía mencionó tu nombre. Daniela le preguntó de dónde había sacado ese nombre y Sofía dijo que Carmen le había dado un osito. Daniela ató cabos. ¿Qué va a pasar? Está furiosa. Amenaza con quitarme por completo la custodia. Dice que violé los términos de nuestro acuerdo. Que la puse en riesgo a Sofía. Rodrigo, yo no quiero ser la razón por la que pierdas a tu hija. No lo eres. Ella es la razón. Pero no te preocupes. Mi abogado dice que no tiene caso. Que tú eres la abuela de Sofía y tienes derecho a verla. Que lo único que puede alegar es que no le avisé, pero eso no es suficiente para quitarme la custodia. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Y mamá, hay algo más. Le dije a Daniela que si intenta alejarte de Sofía otra vez, voy a contar todo. Lo de la fiesta. Lo de la sopa hirviendo. Todo. Y que tengo testigos dispuestos a declarar. Mónica. Mónica. Y otros que estuvieron ahí. Daniela sabe que si esto se hace público en un juicio, su reputación quedará destruida. Así que está en una posición complicada. 2 semanas después, Rodrigo me dio noticias. Daniela aceptó que veas a Sofía. Oficialmente. Pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Que las visitas sean en mi presencia. Que no hables mal de ella frente a Sofía. Y que si Sofía menciona algo sobre las visitas, tú no le cuentes detalles sobre lo que pasó entre ustedes. Puedo vivir con eso. Y hay algo más. Daniela quiere reunirse contigo. En persona. Para limpiar el aire, dice. La idea me aterraba. Pero sabía que tarde o temprano tendría que suceder. Nos vimos en un café neutral. Las dos solas. Rodrigo se quedó afuera con Sofía. Daniela lucía diferente. Más delgada. Más seria. Sin esa arrogancia que siempre había tenido. Nos sentamos frente a frente. Ninguna habló por un momento largo. Finalmente, Daniela rompió el silencio. No voy a pedirte perdón. Porque no creo que lo que hice estuvo completamente mal. Sus palabras me impactaron. Pero dejé que continuara. Creo que ambas cometimos errores. Tú te aferraste demasiado a Rodrigo. Yo fui demasiado dura contigo. Pero lo hecho está. Y ahora tenemos que pensar en Sofía. En eso estamos de acuerdo. Quiero que entiendas algo, Carmen. Sofía es mi hija. Y yo decido cómo se cría, qué valores aprende,
qué tipo de personas tiene alrededor. Tú puedes ser parte de su vida, pero bajo mis términos. Sentí la rabia hervir en mi interior. Pero respiré profundo. Daniela, no voy a pelear contigo. No voy a competir por el amor de Sofía. Solo quiero ser su abuela. Nada más. Nada menos. Bien. Y entendí algo profundo en ese momento. La vida no siempre te da finales perfectos. No siempre hay justicia completa o reivindicación total. A veces, solo hay sobrevivencia. Hay reconstrucción. Hay aprender a vivir con las cicatrices mientras sigues adelante. Había perdido años con mi hijo. Había perdido los primeros meses de vida de mi nieta. Había sido humillada, lastimada, casi borrada de la existencia de mi propia familia. Pero seguía aquí. Seguía de pie. Y ahora tenía la oportunidad de ser parte de la vida de Sofía, aunque no fuera de la manera que había soñado. Y eso tendría que ser suficiente. Hoy, 2 años después de aquella fiesta terrible, miro hacia atrás y veo el camino que he recorrido. Las cicatrices en mi rostro han sanado casi por completo. Las del corazón todavía están ahí, pero ya no me duelen con la misma intensidad. Sofía viene a visitarme cada sábado. Me dice abuela con claridad ahora. Me cuenta historias de su escuela. Se sienta en mi regazo mientras le leo cuentos. Y en esos momentos, siento que todo lo que pasé valió la pena. Mi relación con Rodrigo nunca volverá a ser como antes. Y está bien. Hemos construido algo nuevo. Algo más maduro. Basado en respeto mutuo y límites claros. Él sigue en terapia. Yo también empecé a ir. Y ambos estamos aprendiendo a sanar. Daniela y yo mantenemos una distancia cordial. No somos amigas. Probablemente nunca lo seremos. Pero hemos aprendido a coexistir por el bien de Sofía. He aprendido que el amor de una madre no tiene límites. Pero también he aprendido que debe tener límites. Que amar no significa permitir que te pisoteen. Que perdonar no significa olvidar. Que reconstruir no significa que las cosas vuelvan a ser como eran. He aprendido a valorarme. A saber que merezco respeto. A entender que mi vida tiene valor más allá de ser madre o abuela. Y he aprendido que a veces, las personas que más amamos son las que más nos lastiman. Pero que eso no significa que dejemos de amarlas. Solo significa que amamos más sabiamente. Con más cuidado. Con más amor propio. Si estás escuchando esto y has pasado por algo similar, quiero que sepas algo, no estás sola. El dolor que sientes es real. La traición que viviste es válida. Y tu derecho a sanar, a poner límites, a exigir respeto, es legítimo. No permitas que nadie te borre. No permitas que te hagan sentir invisible. Porque tú importas. Tu amor importa. Y mereces ser tratada con dignidad. Y si tienes que alejarte de personas que te lastiman, incluso si son familia, está bien. Porque a veces, el mayor acto de amor propio es saber cuándo soltar. Mi nombre es Carmen. Sobreviví a ser borrada por mi propia familia. Y aunque las cicatrices permanecen, hoy puedo decir que encontré mi camino de regreso. No al lugar donde estaba, sino a un lugar nuevo. Más fuerte. Más sabio. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Te pregunto ahora, desde mi corazón al tuyo, ¿alguna vez has tenido que elegir entre tu dignidad y el amor de alguien? ¿Qué elegiste? ¿Y valió la pena? Porque al final, esa es la pregunta que todos debemos responder.